Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 7 de julio del 2015. En Colombia, el día de ayer, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Empresa de Energía Bogotá aprobó la repartición de un dividendo extraordinario cuyos recursos provendrán de las reservas ocasionales de la compañía. Esas reservas totalizaban cerca de 1.1 billones de pesos y se destinarán para el pago cerca de 459 mil millones de pesos. Este dividendo será pagado a los accionistas minoritarios el próximo 5 de julio del 2016, es decir, casi dentro de un año, y para el distrito será pagadero en 10 cuotas anuales a partir del 2017. En total, al distrito le ingresarán cerca de 350 mil millones de pesos de estos 459 mil liberados, lo cual, en conjunto con lo que se decidió también en Empresa de Teléfonos de Bogotá, le generaría unos recursos al distrito cercanos o levemente superiores a los 700 mil millones de pesos. Con esto pretende financiar parte del proyecto del metro de la ciudad de Bogotá. Por otro lado, Ecopetrol y otras 3 compañías decidieron no participar en la primera ronda de licitación de campos petroleros en México. Recuerden que se había mencionado que Ecopetrol y Pacific Rubiales estaban interesados en este tema, que participarían en asociación con Pemex. Sin embargo, lo que se conoció el día de ayer en horas de la tarde es que Ecopetrol desistió de participar en esta licitación. En días pasados se mencionaba que había unas condiciones dentro de estos contratos que no eran muy interesantes o digamos aunque no incentivaba mucho la inversión por parte de jugadores en México por unas sanciones que se podrían llegar a tomar por parte de las autoridades mexicanas que no son normales en el sector petrolero. Con relación a temas colombianos, la situación de crédito parece estarse desacelerando, o por lo menos eso identificó el Banco de la República en un reporte que realizó sobre los diferentes tipos de cartera. Sin embargo, en el tema comercial se observó que lo que han sido los desembolsos para financiar proyectos de energía y de infraestructura, digamos, en cierta forma compensaron la desaceleración del resto de sectores comerciales, con lo que esta cartera todavía muestra un buen dinamismo. Hidroeléctrica El Quimbo recibió como un llamado de atención por la Corporación del Alto Magdalena en el llenado de su embalse, aduciendo que no han hecho unas labores como de manejo ambiental. Esta hidroeléctrica ha generado unos sobrecostos cercanos a los 240 millones de dólares para EMGESA. Y recuerden que Empresa de Energía Bogotá en cierta forma pues es asociado o socio de esta compañía, entonces digamos que es interesante ver el desenlace final de cuándo podría ser entonces el llenado de este embalse que lleva importantes retrasos. Y también en este sector, Celsia finalmente, luego de 5 años de retraso, recibió la semana pasada la licencia ambiental para inicio de su construcción del proyecto Porvenir 2. Recuerden que en enero de este año Celsia había pagado una multa por cerca de 35 mil millones de pesos por incumplimientos en la construcción y que no va a poder entregar la obra en el año 2018. Entonces ahora la compañía está determinando si, digamos, inicia la construcción de este proyecto que tendrá un costo cercano a los 800 millones de dólares. En Brasil se aprobó una legislación para flexibilizar de manera transitoria el mercado laboral. Digamos, las compañías no necesariamente tendrían que despedir a los trabajadores, podrían solicitarles una reducción en las horas laborales y también de manera proporcional reducirles su salario. Esta reducción de horas laborales obviamente no puede ser mayor a un límite, ese límite es el 30%, esta ley va a estar vigente hasta febrero del 2017. En México, una buena noticia desde el punto de vista industrial, el sector automotor registró un crecimiento de su producción casi del 7% y de sus ventas en el exterior del 5%. Básicamente, buena dinámica del sector automotor en México responde a que el 70% de su producción es enviada a los Estados Unidos y mensualmente están construyendo, cerca de o más de 300.000 vehículos. Eso es más o menos todo lo que compra Colombia en un año. Con relación a Chile, un indicador de actividad económica de mayo mostró un dinamismo muy bajo, de hecho fue el crecimiento más bajo desde agosto de 2014 y al mismo tiempo el gobierno pues salió a revisar a la baja sus cifras de crecimiento para todo este año 2015. El pronóstico inicial del gobierno chileno de crecimiento era un 3.6%, lo revisó al 2.5%. Al mismo tiempo aumentó su expectativa de inflación del 3 al 3,5%,
y también de su déficit fiscal del 1.9% del PIB al 3%, muy parecido también a lo que ha mencionado el gobierno colombiano en términos de déficit fiscal, cifras que todavía recuerden, el mercado colombiano o por lo menos actores del mercado de deuda colombiana tienen desconfianza en que se va a cumplir esa nueva meta de déficit del 3% para el caso colombiano. En Estados Unidos, los indicadores del sector servicios del día de ayer un poco contrarios, el ISM no manufacturero volvió o se mantiene todavía por encima de las 55 unidades. Desde el punto de vista histórico, esto es una muy buena lectura, mientras que el mismo índice calculado por Markit se ubicó en 54.8. En Europa, el Fondo Monetario Internacional se mostró abierto a cualquier tipo de solicitud de ayuda por parte de Grecia. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo no hizo caso a los llamados del gobierno griego a incrementar los fondos de asistencia a la banca comercial griega, los mantuvo en 89 billones de euros y al mismo tiempo incrementó los requerimientos para desembolsar estos recursos de liquidez, aumentando el haircut que tienen los bonos que están dando en garantía. Aunque desde el punto de vista práctico esto no representa una reducción en la liquidez que está recibiendo la banca griega, sí es un aviso de que las autoridades en Europa no están en términos generales muy contentas con el resultado del referendo del pasado domingo, y con relación a esto Alemania y Francia le dijeron a Grecia que por favor entonces enviara propuestas creíbles que puedan ser analizadas por parte de los acreedores y de esta manera avanzar en las conversaciones. Y al mismo tiempo se ha conocido que es muy probable que Grecia no proponga nada nuevo. Entonces, digamos que en cierta forma quedamos como estábamos hace cerca de 2 semanas, en las que estábamos estancados con las negociaciones entre Grecia y acreedores, con, digamos, el agravante de un endurecimiento de posiciones por parte de alguno de los acreedores. Hoy hay una reunión de emergencia entre líderes europeos convocada el día de ayer, y se ha llegado a especular incluso que van a discutir las opciones que tiene esta zona en caso de que Grecia pudiera salirse de la misma. Entonces, digamos que estos temas de las negociaciones entre Grecia y acreedores continúan siendo difíciles de manera, digamos, paralela. La banca griega anunció que estará cerrada ya no hasta el día de ayer, sino se prolongará por lo menos hasta el próximo viernes, y también el gobierno griego anunció que su mercado de valores estará cerrado por lo menos hasta el día miércoles. En China, las autoridades continúan tratando de encontrar la manera para frenar el desplome del mercado accionario, y el día de ayer se anunció una restricción en la cantidad de contratos o de transacciones que puede realizar cada firma en el mercado de derivados. Para hoy, noticias de relativo bajo impacto, balanza comercial en Estados Unidos, y en Colombia las exportaciones correspondientes al mes de mayo, que pueden ser iguales o superiores a las registradas en el mes de abril. Sin embargo, el día de ayer, con ese desplome de los precios del petróleo, pues las expectativas para lo que fue el arranque del segundo semestre de este año no son muy positivas. Con relación a los mercados accionarios, en términos generales siguen en terreno levemente negativo, muy a la expectativa de lo que sean las conversaciones en Europa, con algunas excepciones como lo ha sido el caso japonés, con un avance del 1.3%, explicado básicamente por algunas compras de oportunidad que identificaron los inversionistas. En Estados Unidos el descenso fue liderado por el sector petrolero, un fenómeno que más adelante les va a explicar Agustín. Eso es todo por ahora, lo dejamos con él. Bien, buen día para todos. Como podemos observar, el mercado continúa, digamos, en esa zona de los 1.300 puntos en el índice Colcap, pero más relevante aún ver cómo durante las últimas 3 semanas el volumen del mercado y participación de inversionistas ha venido disminuyendo fuertemente. El día de ayer tan solo se negociaron cerca de 96.000 millones de pesos en las acciones que tienen que ver con el índice Colcap. De esta razón, entonces estaríamos esperando que el nivel de los 1.300 puntos sea vulnerado y muy posiblemente atacado a la baja. También es relevante destacar que el ETF Colcap pasó de 1.95 billones de pesos administrados durante el mes de junio a una cifra de 1.88 billones de pesos, lo que muestra una caída, digamos, bien relevante en el volumen administrado. Y también es importante destacar la reducción o la destrucción de unidades que se ha venido
presentando consistentemente en este índice. El día de ayer la acción que más subió fue Preferencial Grupo Argos, una subida del 2.64%, y aquí lo más importante destacar, independiente del, digamos, de la zona donde se encuentra esa zona soporte de los 16.000 a 17.000 puntos, más interesante ver que la acción ordinaria el día de ayer presentó una caída del 1.70%, cerrando sobre los 16.220 pesos frente a estos 17.100 de la acción preferencial, lo que podría entonces presentar alguna oportunidad de spread o arbitraje en la compra de la ordinaria y la venta de la acción preferencial. La acción que más cayó ayer fue Canacol, una caída del 4.75%, y aquí importante también destacar que se presentó acompañada de volumen una ruptura de esa zona de los 5.500 puntos que digamos había venido siendo bien importante y fuerte. También se presentó una caída en la acción que se transa en Canadá de los 2,60 dólares canadienses. Digamos que lo más relevante, reitero, la compañía de este volumen. La parte inferior entonces mostraría que la acción podría llegar a la zona de los 5.000 pesos. Les recuerdo que ese también fue un nivel bien importante en el pasado. La ruptura de este nivel, digamos que podría llevar a la acción a la parte baja de los 4.500, 4.800 pesos. Hay que tener entonces, como ya lo hemos venido manifestando de manera reiterada durante los últimos ya mes y medio, seguir manteniendo cautela ante estas noticias que pueden resultar en torno al conflicto Grecia y el Eurogrupo. Feliz día para todos. Buenos días. En información relevante para emisores, tenemos una noticia sobre Pacific Rubiales. Vemos que unos días después de que Alfa y Harbor comentaron que no iban a subir su precio de oferta de 6,5 dólares canadienses, alegando que este precio era justo dadas las dificultades de Pacific en medio de una caída de su producción, las bajas cotizaciones de crudo y la elevada deuda. Ahora el Grupo Jara, principal opositor, comenta que puede considerar la oferta a un precio de 9 dólares canadienses por acción, lo que daría un equivalente a 7,11 dólares. Adicionalmente, Orlando Alvarado, el vocero de Ojara, agregó que Alfa y Harbor probablemente le darán su oferta a 7,5 dólares canadienses. Sin embargo, ellos siguen considerando que esta oferta subestima a la compañía. Finalmente, sobre el tema del endeudamiento, Alvarado expresó que la idea de vender la empresa o que se va a ir a la quiebra es un poco ética. Les recuerdo que Pacific actualmente tiene una deuda 3 veces mayor que su capitalización de mercado. Vemos el día de ayer EEB en su asamblea de accionistas aprobó liberar las reservas por un monto de 458.851 millones, lo que equivale a un dividendo por acción de 49,98 pesos colombianos, los cuales serán pagados en una sola cuota del día 5 de julio del 2016. En cuanto al distrito, este recibirá los dividendos en 10 cuotas anuales, canceladas a partir del 2017, con un reconocimiento financiero del IPC más 4,15% a partir del 5 de julio, que se capitalizarán a partir del 5 de julio del 2016. Finalmente tenemos que Ecopetrol y 3 empresas internacionales más se han retirado de consorcios que participan en la primera licitación para la exploración de hidrocarburos en México. Los resultados de esta primera gran licitación, denominada Ronda 1, y que incluyen 14 bloques de aguas, serán conocidas el 15 de julio. Adicionalmente, en otras noticias relevantes para Ecopetrol, tenemos que se presentó otro ataque el día de ayer en horas de la tarde al oleoducto San Miguel y Orito, y por tanto el bombeo en este oleoducto se ha visto suspendido temporalmente. Aquí les paso a Agustín. Entonces explorar ahí, como les manifesté, la posibilidad de ese gran spread que hay entre la acción de Semargos y Preferencial Grupo Argos. Pueden con cualquier duda consultar al área de acciones de la compañía.
Lo que tiene que ver con el mercado de derivados, pues bien interesante aquí ver en la acción de Ecopetrol como el precio del futuro que se vence en septiembre está por debajo del precio del spot. Digamos acá hay un spread negativo de 0.14 de 14 pesos. Aquí también es claro que podría haber una oportunidad de arbitraje. En el caso de la acción de Preferencial Bancolombia, pues también se ve que el precio del futuro se está transando, digamos, al mismo precio del spot de los 27.000 pesos, lo que también presenta una oportunidad de arbitraje, y aquí pueden consultar entonces con Sebastián Yepes para explorar esta posibilidad de negocio. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado de monedas, pues vemos el mapa exactamente igual al día de ayer, mapa totalmente rojo, donde los inversionistas están continuando esa búsqueda de refugio, la compra de dólares y consecuentemente la compra de bonos del Tesoro americano. Entonces, digamos que esta valoración del dólar está llevando fuertemente a la amplitud o al incremento mejor de la volatilidad del precio de las opciones euro-dólar. Digamos que son las opciones que más están transando en lo que tiene que ver con monedas en la actualidad, donde esa volatilidad implícita para el euro-dólar está de 3 meses alrededor del 12.9% al 12.22%, y lo que muestra ahí de una manera clara es esa demanda por coberturas hacia adelante de los inversionistas, obviamente ante la certidumbre que puede ocurrir en torno al conflicto que ya todos conocen. De manera relevante también, para darle un poco más de solidez a esta teoría, y que la hemos también venido diciendo de manera recurrente ya, importante aquí ver la ruptura del euro en la zona de 1.10 que se presenta esta mañana, la búsqueda, como les mencionamos y hemos venido mencionando, el objetivo de 1.05 a la baja. Digamos que aquí lo que podríamos ver es la continuidad de ese fortalecimiento del dólar. También el índice de XY ha roto la zona de los 96 puntos al alza, podríamos entonces ir a buscar la parte alta en la zona de los 98 puntos, que también vuelve y fortalece entonces esa teoría de que el dólar podría entonces verse sobre niveles más altos. Y en lo que tiene que ver con las monedas latinoamericanas y específicamente el peso mexicano, que lo hemos venido monitoreando, pues continúa sobre ese canal alcista. Digamos que aquí más relevante ver esa cercanía que ya tenemos sobre ese precio objetivo de los 16 puntos que habíamos venido manifestando y que también tienen algunos operadores en la Ciudad de México. Que tiene que ver ya con el peso colombiano, pues importante ver aquí el volumen de negociación, la demanda que ha impulsado la curva forward de los 25 a los 27 pesos, y aquí digamos que este canal alcista entonces podría llevarnos, como ya lo estamos viendo de hecho, el dólar aquí operando cercano ya a la zona de los 2.700 pesos. Recuerdo que este punto de los 2.700 fue atacado ya durante este año. Estos niveles, digamos, superiores no lo hemos visto, y aquí digamos que también esa caída en el precio del crudo, pues ustedes saben, ayuda a impulsar el precio del dólar con relación al peso colombiano. Y aquí entonces lo que podríamos ver es si salen, digamos, mal esas conversaciones también en Grecia, en Bruselas, en torno al conflicto de Grecia, pues aquí podríamos ver un impulso hacia la zona de los 2.750 pesos durante incluso podría ser esta misma semana. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues ayer lo vimos, una caída de casi el 8%, no se veía desde hace ya varios meses. Digamos aquí todas las acciones de manera general petroleras amanecen cayendo cerca del 0.50%, y aquí digamos que la caída que se había venido presentando, digamos, paró levemente esta mañana ahí sobre los niveles de $52, ya que se anunció que la negociación que se está presentando en Viena, en lo que tiene que ver con el conflicto, con el acuerdo nuclear de Irán, pues digamos que esas negociaciones, que les recuerdo el plazo era hasta el día de hoy, pues el plazo fue ampliado. Digamos que en este momento lo que se conoce es que no hay acuerdo total con lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver mejor con los levantamientos, los levantamientos sí, a las restricciones de exportaciones de Irán.
digamos que eso ha frenado un poquito esa expectativa de ese incremento de 1 millón de barriles de producción diaria que digamos, el mercado estaba esperando, y esa solución se podría dar durante los próximos días. No hay fecha entonces estimada para la misma. Adicionalmente, pues les recuerdo, el día jueves pues, fue anticipado este dato de plataformas activas en Estados Unidos, que por primera vez desde el mes de diciembre aumentó en 12 plataformas a 640 en Estados Unidos, y digamos que ese fue el primer catalizador de la tendencia bajista que fue anunciado a tiempo desde el día jueves por nuestra área de estrategia. El petróleo, como ya les dije, entonces cayó el 8%. La incertidumbre de Grecia pues también ha generado que esos operadores, o más bien los especuladores, pasen activos un poco más seguros, y obviamente el petróleo pues también se ve afectado por esa incertidumbre, y digamos que ya fue publicado el previo del dato de variación de inventarios de petróleo en Estados Unidos, que por ahora los operadores esperan que haya una variación negativa de 750.000. Les recuerdo que la semana pasada, por primera vez después de varios meses, se vio un incremento positivo, lo que empezó también a generar presiones bajistas sobre el precio del crudo. Pues digamos que mañana a primera hora les estaremos entregando nuestra expectativa respecto a la misma. Aquí entonces lo que nosotros esperamos desde el 5 de junio, pues ese cambio de precio objetivo de 45 a 50 dólares el barril. Digamos que lo que esperamos por ahora es que el petróleo se mantenga sobre esta zona 52 a 57, y no descartamos por el tema de Grecia, digamos la ruptura de la parte baja, donde habría que monitorear este nuevo rango 48 a 51. Eso es todo por hoy. Feliz día para todos. Bueno, entrando en el mercado de renta fija, como mencionamos, básicamente lo que estamos actualmente en Europa es como estamos hace 2 semanas de referendo en Grecia, aparentemente producido para distanciar una de las posiciones y radicalizar los reconocimientos europeos como Alemania, Bélgica, Holanda, Finlandia y Eslovaquia, entre ellos, pues, quieren hacerles condonaciones importantes a los griegos hasta que ellos no hagan reformas internas que les han venido solicitando en los últimos 5 años. Entonces, digamos, mientras tanto, los inversionistas siguen refugiándose en los de países desarrollados y más confiables como los alemanes y los de Estados Unidos, poco anuncios de interés diferentes a estas negociaciones con Grecia, que en teoría el día de hoy con esa reunión de los líderes europeos pues, podría haber algún tipo de anuncios. Sin embargo, de antemano, como mencionamos, aparentemente esa nueva propuesta griega no tiene nada nuevo, por lo tanto, la posibilidad de alcanzar un acuerdo el día de hoy o el día de mañana se ve alejada, y muy probablemente las autoridades griegas van a tener que extender aún más el corralito que tienen actualmente. Con relación a lo que es en Colombia, el día de ayer se observó un incremento de tasa de rentabilidad exigida, básicamente por los aumentos en las primas de riesgo superiores a los descensos en las tasas de los tesoros. Eso es todo por ahora, lo tenemos concluido. Buenos días a todos. Renta fija, hemos visto cómo... Básicamente lo que estamos identificando es una moderación ya en los incrementos de las tasas de la deuda pública colombiana, por lo menos de corto plazo, influenciada por esa fuerte caída de tasas de negociación en los tesoros. Por lo tanto, consideramos cierre de las posiciones cortas en la zona 7.25-7.32 y objetivos hacia el 7.18-7.20. Eso es como el mensaje en términos generales. Muchas gracias por haber atendido. Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 7 de julio de 2015. En Colombia, anuncios importantes derivados de la Asamblea de Accionistas de Empresa Energía Bogotá. Asamblea que aprobó liberar 459.000 millones de pesos, con lo que se pagará un dividendo extraordinario a los inversionistas minoritarios el próximo 5 de julio del 2016 por un monto cercano a los 50 pesos por acción, y al distrito de Bogotá en 10 cuotas anuales que se empezarán a pagar a partir del 2017 en un monto similar. Con esto, al distrito ingresarán 350.000 millones de pesos que se suman allá a los recursos liberados de empresa de teléfonos de Bogotá. Estos montos en total
superarán los 700.000 millones entonces, que serán destinados al financiamiento del metro de la ciudad. En otros anuncios corporativos, Ecopetrol y otras 3 empresas importantes en el mundo decidieron no participar en la ronda 1 de México. Al mismo tiempo, se conoció desde el lado corporativo que la Corporación del Alto Magdalena está imponiendo algún tipo de medidas administrativas para frenar el llenado del embalse El Quimbo, que es un proyecto hidroeléctrico de EMGESA, básicamente aduciendo que la compañía no ha hecho los manejos ambientales debidos y que esto puede generar algunas complicaciones futuras, motivo por el cual hay que frenar este llenado de este embalse. En general, la hidroeléctrica El Quimbo ha tenido sobrecostos equivalentes a los 240 millones de dólares. Y por otro lado, Celsia finalmente recibió durante la semana pasada, después de 5 años de retraso, la licencia ambiental para la construcción del proyecto Porvenir, el cual tiene pues una capacidad de generación de 325 megavatios. Esto, digamos, en cierta forma, o esos retrasos le había causado ya una multa a Celsia equivalente a casi 35.000 millones de pesos que pues ya fueron cancelados por la compañía. En este momento no está claro cuándo iniciará la construcción de este proyecto, el cual tiene un costo estimado de 800 millones de dólares. En América Latina queremos destacar lo siguiente: Brasil está flexibilizando de manera transitoria su mercado laboral, permitiéndole a las compañías una reducción de la jornada laboral hasta de un 30% y también de manera proporcional de los salarios que devengan sus trabajadores. Esto con la finalidad de frenar los despidos masivos que se ha registrado recientemente, sobre todo en la industria automotriz. Y también en esta industria, pero con noticias positivas, en México se registra un crecimiento del 7%, exportaciones crecen 5% por los mayores envíos a los Estados Unidos, cerca del 70% de las exportaciones mexicanas van destinadas a este mercado. La producción mensual de Brasil es de un poco más de 300.000 vehículos y las exportaciones son de casi 250.000. En general, estas mediciones mensuales en México son equivalentes casi a las compras anuales que se realizan en Colombia. Con relación a Chile, se registró un indicador de actividad económica con un avance muy bajo, solamente el 0.8% en mayo de 2015, el más bajo desde agosto del 2014. Casi estamos hablando de 12 meses de registros en que la economía chilena pues está mostrando una desaceleración considerable, y debido a esto el día de ayer el gobierno chileno recortó su expectativa de crecimiento para el año 2015, pasándola del 3.6% al 2.5%. Al mismo tiempo aumentó su expectativa de inflación, probablemente pues por esos efectos de transmisión de devaluación del peso chileno en su datos de inflación interna, con lo cual la inflación de este año no cerraría al 3 como lo había esperado el Banco Central chileno, sino al 3,5%, y también está aumentando su cifra de déficit fiscal para este año del 1.9% del PIB al 3% del PIB. Esto se parece a las cifras de déficit calculado por el gobierno colombiano de 3 puntos del PIB, cifras que no gozan de amplia, digamos, confiabilidad por parte de inversionistas que están esperando incluso que ese déficit de este año en Colombia alcance el 3.5%. En los Estados Unidos, cifras un poco contradictorias del mercado o del sector de servicios. Por una parte, el ISM no manufacturero superó nuevamente las 55 unidades, de hecho se recuperó frente a su lectura de mayo, pero el índice de servicios que calcula Markit se ubicó por debajo de las 55 unidades. En Europa, el Fondo Monetario Internacional volvió a manifestar abiertamente que está dispuesto a ayudar en caso de que sea solicitada su ayuda por parte de Grecia. Al mismo tiempo, el Banco Central Europeo rechazó incrementar los fondos de liquidez para la banca griega, actualmente en un nivel de 89 billones de euros, y al mismo tiempo, digamos que fue un poco más duro en los requerimientos para hacer esos desembolsos de liquidez, aumentando el haircut que se realiza sobre los bonos griegos desde un 20 hasta un 45%. Esto en teoría en el corto plazo no generaría afectación, pero en el momento en que ese haircut supere el 75%, básicamente lo que se estaría ya drenando es la liquidez del mercado bancario griego. Entonces esto es importante teniendo en cuenta que autoridades de este país anunciaron que ese feriado o esos cierres de las entidades bancarias se prolongaría hasta el próximo viernes. Con relación a Alemania y Francia, le han solicitado a Grecia una nueva propuesta creíble, y decimos nueva pues porque en cierta forma es como
pues llevamos varias ocasiones en las que esto se ha hecho y aparentemente Grecia pues sí atiende esta solicitud de parte de los acreedores, pero no va a traer nada nuevo a colación, motivo por el cual estamos básicamente enfrascados como en la misma situación de hace cerca de 2 semanas, con el agravamiento que las partes se han en cierta forma radicalizado. La autoridad griega cree que con su referendo, digamos, tiene una posición negociadora más fuerte, y por otro lado los acreedores consideran que ese referendo ha dañado más la confianza por parte de las personas o de las entidades más bien que le están dando créditos a Grecia, y que probablemente la llegada a un acuerdo va a ser aún más complicado. Hoy hay una reunión de emergencia de los líderes europeos en las que incluso se está considerando la posibilidad de discutir las consecuencias de una salida de Grecia y las acciones que deberían tomar la zona como tal para paliar y mitigar los efectos. Con relación a Asia, el día de ayer, el regulador del mercado de derivados en China anunció una restricción para el número de transacciones diarias que realizan las firmas que participan en este mercado, con el objetivo de frenar la caída que ha venido registrando este mercado. Recuerden que el día de ayer el mercado chino registró un incremento del 3% por los anuncios de postergación de varias OPAs que se estaban realizando, de ofertas iniciales de acciones por entidades públicas chinas, y también por los anuncios de compras de acciones por parte, por un lado, de los fondos de inversión en este país, equivalente a 19 billones de dólares, y también del mismo gobierno chino. Con relación al calendario económico que se tiene hoy, bajos datos de impacto, ya creemos que lo más importante sería cualquier tipo de declaración resultante de la reunión entre los líderes europeos, pero en cifras macroeconómicas está a la espera de la balanza comercial estadounidense y de las exportaciones colombianas, las cuales se mantendrían en niveles similares a las del mes de abril. Recuerden que el problema ya en este segundo semestre de año es que arrancamos con un descenso importante en el precio del petróleo, que podría nuevamente afectar este indicador de exportaciones colombianas. Pues bien, los mercados accionarios están mostrando en este momento un comportamiento marcadamente negativo o generalizadamente negativo, aunque con variaciones relativamente moderadas, básicamente explicadas porque no hay hasta el momento una conclusión definitiva en lo que serían las negociaciones entre Europa y Grecia, aunque obviamente en este momento se está asumiendo un escenario relativamente negativo. La excepción en este momento ha sido Japón, con un avance del 1.3% en su índice accionario, explicado básicamente por algunas compras de oportunidad identificadas por inversionistas. Y en China, a pesar de todas esas medidas que han tratado de implementar en los últimos 2 días, pues no han sido suficientes para frenar la caída del mercado. Con relación a los Estados Unidos, tuvimos el día de ayer una jornada relativamente negativa, pero liderada básicamente por caídas del sector energético. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Como vemos, el índice Colcap se mantiene sobre esa zona de los 1.300 puntos, digamos, con un riesgo, digamos, alto a la ruptura del mismo. Es importante destacar el bajo volumen de negociación que se ha presentado sobre las acciones miembros del Colcap, donde ya el día de ayer solamente se transaron cerca de 96.000 millones de pesos. Importante aquí destacar también que el ETF y Colcap, el cual administraba el mes pasado cerca de 1.94 billones de pesos, ha reducido su volumen de administración a 1.88 billones de pesos, lo que muestra una caída de cerca de 5.000 millones de pesos. Es importante también destacar de manera reiterada esos retiros que se han presentado durante los últimos meses y la destrucción de unidades del mismo índice. Entonces, digamos que acá la recomendación continúa siendo la misma que hemos venido manifestando durante ya cerca de un mes: mantener mucha cautela hasta tanto el conflicto Grecia-Eurogrupo no tenga un término o una conclusión definitiva mejor. La acción que más subió ayer fue Preferencial Grupo Argos, una subida del 2.64%, y aquí, digamos, independientemente del volumen o de la zona soporte que ha venido respetando sobre los 16.000 pesos, es más importante y relevante aún ver el movimiento que presentó ayer la acción ordinaria, que tuvo una caída del 1.70%, donde aquí durante el último año no veíamos un spread tan alto de 880 pesos, donde se ve claramente una oportunidad de arbitraje de esta acción frente a la ordinaria. En acción de Canacol, una caída del 4.75%, digamos aquí relevante también la ruptura de la zona de los 5.500 pesos, aquí relevante ver que la acción también cayó en Canadá, rompió el nivel de soporte de 260 dólares canadienses con un aumento importante de volumen, lo que nos hace pensar que hay un
operadores tomando stop de esta acción, y aquí digamos que las zonas a monitorear es la zona de 5.000 pesos primero y después 4.500 a 4.800 pesos. Lo que tiene que ver con el mercado de futuros en Colombia, pues relevante aquí ver en el caso de la acción de Ecopetrol como el precio del futuro de la acción de septiembre se está negociando por debajo del precio de la acción de la spot de, del precio de la acción spot. Entonces aquí lo que se ve es una oportunidad clara de arbitraje. Se pueden comunicar con el área de derivados de Global Securities para entender más un poco este negocio. Y en el mismo caso, pues preferencial Bancolombia, que también presenta, digamos, una oportunidad de arbitraje donde el spot y el futuro se encuentran negociándose sobre el mismo precio. Feliz día para todos. Buenos días. En información relevante para emisiones, tenemos que unos días después de que Alfa y Harbor comentaron que no iban a subir su precio de oferta de 6,5 dólares canadienses, alegando que este era justo dadas las dificultades de Pacific, ahora el grupo O'Hara comenta que puede considerar la oferta a un precio de 9 dólares canadienses por acción. Esto pues lo dijo Orlando Alvarado, vocero de O'Hara. Además agregó que Alfa y Harbor probablemente elevarán su oferta a 7,5 dólares canadienses. Sin embargo, ellos siguen considerando que esta oferta subestima a la compañía. Finalmente, sobre el tema de endeudamiento, que antes había expresado Grupo Alfa y O'Hara, Alvarado expresó que la idea de vender la empresa o que se va a ir a la quiebra es poco ética. Les recuerdo también que Pacific tiene una deuda mayor a 3 veces su capitalización de mercado. En cuanto a EEB, tenemos que el día de ayer la Asamblea de Accionistas aprobó la liberación de reservas por un monto de 458.851 millones, lo que equivale a un dividendo por acción de 49,98 pesos colombianos. Este dividendo será pagado el 5 de julio del 2016 en una sola cuota para los accionistas minoritarios. En cuanto al distrito, este recibirá dividendos en 10 cuotas anuales canceladas a partir del 2017. En cuanto a Ecopetrol, tenemos que Ecopetrol y 3 empresas internacionales más se han retirado de consorcios que participan en la primera licitación para la exploración de hidrocarburos en México. Sin embargo, los resultados de esta licitación se conocerán el día 15 de julio. Adicionalmente, en otras noticias relevantes para la compañía, tenemos que el día de ayer se presentó otro ataque a un oleoducto, esta vez el que conecta San Miguel con Orito, y por tanto el bombeo ha sido suspendido temporalmente. Aquí los dejo con Agustín. Mercado mundial entonces de monedas, vemos un mapa totalmente rojo, nuevamente una caída en promedio de 0.60% de todas las monedas frente al dólar ante la continuidad de esa incertidumbre en torno a Grecia. Digamos que la caída en el precio del crudo también ha generado que los operadores empiecen a comprar divisas y consecuentemente busquen refugio en activos, digamos, más seguros como los bonos del Tesoro americano. Importante también destacar la volatilidad de 3 meses del euro dólar, que ha saltado desde el 9% hasta más del 12%, donde se ve que las primas sobre las opciones para tomar coberturas en estas monedas, digamos, está empezando a encarecerse, lo que claramente es una señal de que los operadores inversionistas tienen incertidumbre hacia el movimiento futuro de esta moneda. Adicionalmente, pues la ruptura del 1.10, como lo habíamos mostrado hace ya varios días, ese potencial que tenemos hacia la zona de 1.05 en el euro dólar. De igual manera, en el índice de XY, la ruptura de los 96 puntos al alza, lo que muestra también un potencial, digamos, de subida hasta los 98 puntos. Y en el caso del peso mexicano, pues la continuidad sobre ese canal alcista que nos podría llevar hasta la zona de 16 pesos mexicanos por dólar, que digamos es el precio objetivo que tenemos en la actualidad. En el caso del peso colombiano, pues aquí vemos la continuidad de ese canal alcista. Recuerdo, teníamos un precio de objetivo sobre 2.700 que posiblemente se podría alcanzar en la jornada actual. Digamos que el rango que estamos esperando es 2.670, 2.700, pero más relevante ver que esos dos catalizadores fuertes, la caída en el precio del crudo y la incertidumbre de Grecia, podrían en el corto plazo entonces impulsar la divisa incluso hasta la zona de los 2.750. En el mercado mundial de petróleo, pues ayer lo vimos, una caída de 8%, una caída que no se veía hace ya varios meses. Las acciones hoy amanecen cayendo cerca de 0.50% a nivel mundial en lo que tiene que ver con crudo, y les recuerdo, la semana anterior por primera vez vimos un incremento en las plataformas activas
en Estados Unidos a 640, un incremento de más 12 que no se veía desde el mes de diciembre del año anterior. Adicionalmente, pues de esa caída, digamos que la incertidumbre generada por Grecia ha generado que los inversionistas o los especuladores empiecen a vender sus posiciones en activos riesgosos, como el caso del petróleo, y digamos esto le ha generado un impulso adicional a esta caída que estamos observando durante la jornada, durante las dos últimas jornadas. Para el día de ayer se espera entonces el dato de variación de inventarios de crudo, va a ser publicado a las 9:30 de la mañana. Por ahora el mercado espera nuevamente una variación negativa de 750.000. Les recuerdo que la semana anterior, por primera vez durante varias semanas, se había también observado una variación positiva, lo que empezó a impulsar el precio del crudo hacia la parte baja. Hay que monitorear entonces esta zona 48.51 que podría ser visitada durante las próximas jornadas. Eso es todo, feliz día para todos. Bueno, ya para cerrar, mercado de renta fija continúa siendo en cierta forma el utilizado como inversión de refugio ante la indecisión y la incertidumbre causada entre las negociaciones entre Grecia y acreedores con relación a la dinámica de los principales mercados de referencia en el mundo. Tenemos descensos cercanos a los 10 puntos básicos en los bonos alemanes y algo similar también en los bonos estadounidenses. Importante recalcarles que lo que hemos venido percibiendo por parte de los griegos y sus acreedores es como un enfriamiento en esas conversaciones. Estamos en un punto similar a lo que hubo antes del referendo. Básicamente el referendo lo único que sirvió fue para radicalizar posiciones por parte de algunos acreedores europeos como han sido los alemanes, los belgas, los finlandeses, eslovacos, que se han mostrado un poco más duros en sus declaraciones, y al mismo tiempo pues los griegos consideran que el referendo le da una posición de negociación más fuerte, lo cual pues aparentemente no puede ser tan, digamos, tan real como ellos lo quieren ver. Entonces, este congelamiento está incrementando esas apuestas de refugio y pues básicamente lo que estamos viendo pues en el mercado colombiano ayer fue un incremento, sí, pues de las tasas de negociación de la deuda pública, pero en un movimiento ya más moderado. Esto, básicamente, el incremento de la prima de riesgo de mercados emergentes fue parcialmente compensado por ese descenso en las tasas de negociación de los tesoros estadounidenses, y debido a eso pues estamos modificando por lo menos de corto plazo la visión sobre el mercado de test en Colombia. De hecho, ahora consideramos la zona 7.25, 7.32 como zona para cerrar los cortos que se han abierto y esperar un descenso hasta niveles del 7.18, 7.20. Muchas gracias por atender nuestro comité. Esperamos que tengan una muy buena jornada.